quiero dedicarle este espacio, si me lo permiten, para poder leer un reportaje, una crónica que nos muestra Carlos Martínez, de periódico El Faro, que fue publicado recientemente. Mire, dice, todas las muertes de Juan Saúl. En la historia de Juan Saúl se conjugan todos los males de El Salvador, una pobreza profunda heredada por generaciones, un padre que abandonó a su familia, falta de educación, violencia de las pandillas y el episodio que le costó la vida, la violencia del Estado. Este caso de Saúl, de Juan Saúl, es el joven que fue liberado. Voy a seguir leyendo. Dice, a los parientes de Juan Saúl les pareció sospechoso que los custodios de la cárcel de Quezaltepeque les hicieran pasar el penal. En El Salvador, luego de 31 meses de capturas masivas y de liberaciones a cuentagotas bajo el régimen de excepción, es ya normalidad que de cuando en cuando una cárcel abra una puerta, sobre todo si no hay periodistas adelante y escupa a alguien, dice. Siempre, siempre piel sobre huesos, sobre la piel las marcas de la sarna carcelaria. Alguien sale vestido de blanco y va poniendo un pie incrédulo delante del otro, cegado por la luz de la libertad, buscando algo que reconocer o a alguien que lo reconozca. Es habitual que un grupo de parientes corra a abrazarlo y lo lance a toda prisa al interior de un vehículo, que saldrá quemando llantas antes de que algún policía en los alrededores del penal decida capturarlo de nuevo, cosas que también son habituales. Este es un poco como describe la salida de los reos cuando son liberados después de que han estado durante varios tiempo dentro del régimen de excepción. Lo que no es común en este sistema de liberaciones es que los custodios indiquen a los familiares que entre con todo y el Uber a la cárcel. Fíjense que empieza la historia. Ana, la madre de Juan Saúl, Maybelline, su hermana menor, y el primo Payo llevaban 17 días esperando que se cumpliera la orden de libertad que una jueza había dictado el 13 de septiembre del 2024. Hasta que ese 1 de octubre, desde la cárcel, avisaron que ese día habían decidido cumplir la ley. Aquí habrá que volver a exponer, a poner en contexto, dice. En El Salvador, las órdenes de libertad emitidas por un juez son un tipo de documento que los carceleros se pasan con normalidad por el forro. A veces tardan semanas en cumplirlas, a veces meses o incluso años. A veces la persona que debía ser liberada muere en la cárcel y la orden judicial se cumple con el beneficiado hecho ya un cadáver. En fin, el punto es que cuando los custodios escucharon el nombre de Juan Saúl, dijeron a la familia que las mujeres debían esperar en la calle, mientras que el primo, Payo y el motorista del Uber podían entrar a recoger al interno con todo y Uber. Ana y Maybelline entendieron que la amabilidad de los custodios en realidad buscaba que el tumulto de familiares de reos que se agolpa cada día afuera de la cárcel no pudiera ver a Juan Saúl salir. Y lo confirmaron cuando una custodia les recomendó que por su bien evitaran hacer bulla con la prensa. Ningún presagio era bueno, pero se habían estado esperando este momento casi 2 años y pese a los novarrones, saboreaban los minutos que les acercaban a Juan Saúl. Cuando el carro salió del penal, el primo Payo se bajó muy serio y creyó importante amortiguar el encuentro. Maybelline, es bien importante que controle a su mamá para que él no la vea llorar, porque lo que van a ver ya no es lo que era. Imagínense. Aquí hay gráfica, una imagen de Ana, la mamá de Juan Saúl, muestra la ropa de trabajo de su hijo. Él era albañil y trabajó en distintas obras realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, entre ellas la carretera Sur City, ¿verdad? Miren ahí la descripción, ese es la familia, ese es el nivel de pobreza. Es que esta es la de verdad, o sea, por eso es que uno, cuando escucha estas campañas de propaganda tan mentirosas, hasta le da dolor de estómago. Volvamos a la historia, dice. La historia de Juan Saúl se cuenta a través de la historia de las mujeres que le antecedieron. Hay también algunos hombres, pero estos hicieron un poco más que dejar su simiente para desaparecer luego. Hay una abuela que trabajó de jornalera en grandes haciendas de café, que conoció su primer par de zapatos a los 15 años, que parió 8 hijos, de los cuales la mitad murió siendo muy pequeños, que trabajó de sirvienta en una guarnición militar. Hay una madre que sobrevivió a la infancia de pobreza extrema y a la guerra civil. Hay una hermana que fue vapuleada por los pandilleros que controlaban el cantón donde vivían y otra que trabajaba o que trabaja hoy en un comedor en Chalatenango. Hay un padre, desde luego, que trabaja de vigilante en un parqueo y que cuando ve a sus hijos y a la madre de sus hijos, finge no verlos. Ni la abuela, ni la madre, ni las hermanas, ni Juan Saúl terminaron la primaria. Él vivió sin saber leer ni escribir, flaco y tímido, con serios problemas para hablar, pronunciando, por ejemplo, elo por hielo,
devino en albañil, trabajó en la construcción de la majestuosa carretera que conduce a Sur City, la joya más presumida entre las que adornan la corona turística del país. El 31 de octubre, el Día de las Brujas de 2022, la policía irrumpió en su casa en la madrugada, mientras dormía en su hamaca. Sin que mediaran explicaciones, lo sacaron descalzo y sin camisa y lo subieron a una patrulla. Al día siguiente, Noticiero El Salvador, parte del sistema de propaganda oficial, publicó que esa noche fueron capturadas 72 personas, a las que responsabilizaban de formar parte del barrio 18 y detallaban que habían sido atrapadas gracias a la línea de denuncias anónimas. En la publicación, un policía sin rostro se jactaba con esta respuesta: se le da tranquilidad a la población, lo cual poco a poco va ganando confianza con las instituciones. Juan Saúl aparece esposado, subido en la cama del pica de la policía y cabizbajo. Cuando arrestaron a Juan Saúl, era un hombre moreno, de 30 años, de espalda fuerte. Se quejó alguna vez de un pequeño dolor en el oído derecho, está ahí. Esta es la vivienda, la familia de Juan Saúl, que ha vivido en pobreza extrema. Compartía un cuarto de lámina con su madre, su hermano y su sobrino, en un espacio sin conexión de agua potable y sin una letrina funcional. Eh, lo que uno encuentra cuando va al fondo de las historias, miren, impresionante. Permaneció 3 días en las Bartolinas policiales de Conchalí, después de ser capturado en el Puerto de la Libertad, y luego fue trasladado al penal de Ilopango. En Facebook, Maybelline encontró a un sujeto de apellido Maravilla, que decía ser abogado y que por $150 ofrecía dar los primeros pasos para la defensa. Una fortuna. Maybelline vendió unos zapatos, Ana 35 pollitos que había alimentado durante días, un barril azul que le servía para almacenar agua y el par de botas de trabajo de Juan Saúl, que recién había terminado de pagar a cuotas. Se encontraron con Maravilla en una calle del Puerto de la Libertad y le entregaron el dinero. Esa fue la primera y última vez que lo vieron. Nunca más contestó la llamada del supuesto abogado. Bueno, fueron a donde el jefe de la obra en la que trabajaba Juan Saúl y él les dijo que no podía entregarles ni el pago pendiente ni el aguinaldo que le correspondía. Para ello era imprescindible que él pusiera sus huellas en una lista de pago y pues eso era imposible. Estaba preso, ¿verdad? Sobre las espaldas de Maybelline y la eventual ayuda de algunos familiares cayó el peso de los paquetes de alimentos, higiene y vestidos que el sistema carcelario exige a los familiares de los reos. En diciembre, en vísperas de Navidad, el penal de Ilopango anunció que ponía a disposición de quienes pudieran pagarlo un combo navideño para los reos, que consistía en una cena de pollo para el 24 de diciembre y que costaba $50. Que su familia terminó pagando, lo pagó y se consolaron imaginando que Juan Saúl comiéndose ese pollo y, digamos, disfrutando en esa cena navideña. Eventualmente, al ir a dejar los paquetes a la cárcel de Ilopango, los custodios les contaron que había sido trasladado a la cárcel de Izalco. Ya no estaba en Ilopango. Al paso de los meses, les contaron que había sido trasladado a Mariona. Sobre Juan Saúl, su familia tenía la información que se tiene sobre un paquete en el correo, y en esas pasaron 3 meses, y 5, y 7, y 9, y 11 meses. Y alrededor de Juan Saúl se extendía una sólida lápida de silencio. Eva tenía 22 años y de su segundo embarazo dio a luz a un varón. Dice, voy a irme acá, mire. Entró en depresión y dice, la tristeza se le metió en el corazón. Comenzó a bombear desbocado, loco, hasta en octubre del 2023. Eva acabó en la sala de urgencias del Hospital Rosales. Los médicos decidieron dejarla internada con un cuadro de alta presión y le asignaron una cama en una sala que compartía con otras 5 personas. Eva es una persona que aparece en la vida de Juan Saúl y aquí van a escuchar cómo es. Frente a su cama estaba aquel muchacho, era pechito, los ojos se le miraban viscos y estaba todo el día posado en la cama. Recuerda Eva, era un animalillo huraño, silencioso, encadenado a la cama como unas esposas cerradas en su tobillo izquierdo. A las 6 de la mañana llegaba el custodio a desamarrarlo para que fuera al baño y luego lo volvían a amarrar. Al mediodía le volvían a preguntar si quería ir al baño y después, hasta el siguiente día, que volvía a llegar el custodio. Esa era la rutina en la que pasaba Juan Saúl en el hospital después de ser internado ahí. Desde el fondo de su tristeza, Eva se levantó de su cama y se acercó. Hola, ya tiene tiempo usted aquí, le dice. Y Juan Saúl le dijo que estaba por cumplir un año detenido. Yo no me voy a comer mi comida, ni la he tocado. ¿La quiere?, le preguntó. Y Juan Saúl se le lanzó sobre el plato. Hablaban escondidas, aprovechando las largas ausencias del guardia que lo vigilaba. Si estaba el custodio, ¿verdad? No dejaba que nadie hablara con él. Y así, aquellas, digamos,
situaciones fueron pasando. A él le costaba hablar, así que hablaba ella. Y ahí le fue contando su historia hasta que en realidad hicieron una amistad. Hasta que él se animó y le pidió que enviara un mensaje al único número de teléfono que guardaba en su memoria, la de su primo Payo, aquel que lo fue a recoger cuando lo dejaron libre. Payo respondió y dio a Eva el teléfono de Maybelline. Y así un año después de su captura, Juan Saúl volvió a escuchar la voz de su familia. Eva era el único canal a través del que Ana y Maybelline podían tener noticias sobre Juan Saúl. El muchacho y su desamparo se convirtieron en el proyecto Eva, que cada vez fue más atrevida. El siguiente paso fue tomar unas fotos y enviarlas a la familia de Juan Saúl. Eh, Dice, encadenado siempre a la cama, sobre su oído derecho iba una gasa. Esta es la imagen de esa historia de Eva con Juan Saúl. Aquí se ve la cadena al pie, en su pie izquierdo, y se ve la gasa en su oído, que sería derecho, ¿verdad? Eh, el siguiente paso era un poco más arriesgado, hacer una videollamada. Juan se negó temiendo el castigo que suponía que el custodio lo pillara infraganti con un teléfono en la mano, saludando a la mamá. Pero Eva lo tenía todo pensado. Y entonces en lo que él hacía la videollamada, ella iba a vigilar que el custodio no estuviera por ahí. A veces Eva lo veía endurecer, apretar los dientes, a veces recuerda que se le notaba en la cara, algo le pasa, no aguantaba el dolor, y ella lo veía apoyar la oreja en la almohada, intentando tal vez que el tormento se durmiera un rato. A través de esas charlas bandidas, dice, su familia supo que aquel era el tercer hospital en la que Juan Saúl estuvo interno. Había pasado ya por el hospital San Camilo y el Saldaña, sin que ninguna autoridad considerara importante decirle absolutamente nada a su familia. Eso fue demasiado, dice, que decidió jugarse del todo por el todo y planificó ir a la sala donde estaba hospitalizado su hijo y visitarlo en contra de la regla. Dice, recuerda que asumió esa misión, consiguió entrar y recorrer los pasillos con con la levedad de ser lo más invisible posible para que no la identificaran. Logró llegar a la cama del muchacho, dice, y se sorprendió al verlo. Me sorprendí de verle a él, los ojitos tan cambiados. ¿Cómo es que él me pudo reconocer a mí y yo no le pude reconocer a él? Yo no aguantaba mi corazón, fue una tortura lo que estaba viendo. Juan Saúl temió que el custodio entrara de pronto y lo sorprendiera a su madre cometiendo la ofensa de acercarse al hombre que había parido hace 31 años. Y alcanzó a decir, espantado, mamá, que no la vayan a ver. Si entra el custodio, hágase para allá. Quién sabe de qué tipo de abismo Juan Saúl temió contaminar a su madre o qué tipo de tormentos la imaginó padeciendo el caso. Es que la presencia de aquel amor a él le produjo miedo. Eh, Dice la madre, yo lo miraba vomitar, una cosa María, vomitaba y vomitaba. Le llevé un Gatorade y se lo puse en la boca. Te voy a dejar aquí, le dijo papito con todo el dolor de mi alma y se tuvo que ir. Fueron segundos solo los que estuvo ahí y Ana volvió a desaparecer de la sala sin que la identificara. A los pocos días, el Hospital Rosales le dio de alta a Juan Saúl. Un custodio lo desencadenó en la cama y Eva lo vio irse sin poder despedirse, fingiendo no conocerlo. Unos días después, ella también salió del hospital y volvió a casa, donde le esperaba su propio vacío. No tengo hijos ahorita, dice. Los que tenía se me han muerto, dice, con su cara redonda, de niña grande y triste. Nunca dejó de tener contacto con Ana y con Maybelline. 5 meses después de haber conocido a Juan Saúl, la policía llegó por la noche a la casa de Eva y se llevó a su compañero, acusándolo también de ser miembro de pandillas. Eva es la muchacha que le tomaba la fotografía y que hizo el contacto con la familia. Era obvio que algo no andaba bien, que dentro del cuerpo de Juan Saúl se incubaba algo maligno. Así que su hermana volvió a insistir a contratar a un abogado. Eh, Recordó Ana, pero en este punto es importante decir que Maybelline es de carácter terco, fiero, así que volvieron a buscar en el lugar donde se encuentran a los abogados en redes sociales. Y bueno, encontraron a uno, decidió por uno. La necesidad de buscar con urgencia a un abogado fue alimentada también por algo que vieron en las redes sociales. Luego de su paso por el Hospital Rosales, Juan Saúl volvió a desaparecer en el silencio del sistema penitenciario durante meses, hasta que en TikTok Ana creyó ver una foto nuevamente. Y esta fue la foto que apareció en TikTok, que la tomó un paciente o alguien de los hospitales, alguien que estaba ahí, la publicó en las redes sociales y así es que nuevamente volvieron a ver a Juan Saúl. Aquí dice, una persona anónima fotografió a Juan Saúl el 2024 mientras esperaba ser atendido en el Hospital Saldaña. La imagen fue subida a redes sociales y gracias a ello su familia se enteró de su estado de salud.
Ya aquí, en realidad, Juan Saúl ya se mira en una condición bien difícil. Dice, el defensor público designado por la Procuraduría General de la República para este caso, nunca lo conocieron, nunca se supo quién era, ¿verdad? Y para sorpresa de la familia, el nuevo abogado privado encontrado en las redes sociales, sí le funcionó. Dice, reunió documentos para probar que Juan Saúl no tenía antecedentes de ningún tipo, que trabajaba como albañil en obras públicas y consiguió documentar su paso por el Hospital Rosales. Según la familia, tanto el Hospital Sacamil como el Saldaña les negaron entregar información y expedientes. Y con toda la información que consiguió el abogado, ¿verdad? Se fue a alegar ante una jueza que el muchacho era inofensivo, que no tenía posibilidad de escaparse y que estaba gravemente enfermo. El día 13 de septiembre de 2024 se emitió una orden de libertad con medidas sustitutivas o cautelares a favor de Juan Saúl. 17 días después, alguien en la dirección de centros penales decidió que era momento de acatar la sentencia judicial. Hasta entonces, le dejan libre. Cuando el primo Payo entró junto al Uber a la cárcel de Quesaltepec, que no llevaba grandes expectativas, de ese mismo penal le habían llamado semanas atrás pidiendo botas para la otitis y pañales de adulto. Payo pensó que las señales de los pañales de adulto no eran buenas. Pero lo que Payo se encontró dentro del penal no tenía los ojos de su primo, ni su cráneo, ni sus músculos, ni su vida. Eran huesos juntados por una piel tensa, coloreada por la escabiosis, también conocida como sarna humana. Y Payo se negó a cargarlo para subirlo al carro. Temió romperlo. Fue el motorista quien lo levantó en brazos y lo metió al asiento de atrás, como quien mete en una jaula a uno de esos pajarillos sin plumas, caídos del nido, que se mueren al tacto. Por eso, al salir de la prisión, el primo de Payo trató de advertir a Ana y a Maybelline que dentro del carro estaba apenas lo que quedó de Juan Saúl luego de 2 años en las cárceles salvadoreñas. Era incapaz de mantenerse sentado mucho tiempo. Al quitarle la venda del oído, un chorro de líquido purulento se derramó sobre el regazo de su hermana, la cabeza deforme, inflamada del lado derecho, se sostenía apenas sobre el cuello. Hablar era doloroso, comer era doloroso, estar de pie era imposible. Y así llegó aquella champa de lámina de piso de tierra, sin agua, sin letrina, y alcanzó a decir que en el penal de Mariona un custodio le maltrataba doblándole la mano y que eso le dolía mucho. Alcanzó a decir que en Quesaltepeque debía tomarse una pastilla que le hacía dormir y que apenas lo alimentaban, que vio morir gente. Alcanzó a decir que jamás supo de aquel combo navideño de $50 que supuestamente iba a recibir en Navidad. El tercer día tuvo que ir a firmar a un juzgado. Fue bajado en brazos del vehículo que pagó su familia y llegó en silla de ruedas a poner su huella en un papel. Ana recuerda la mirada de su asombro de los empleados judiciales. Pese a los cuidados de su madre y el sacrificio de Maybelline, Juan Saúl no mejoraba, no comía, no dejaba de tener una secreción maloliente de la oreja, no dejaba de vomitar un líquido amarillo. Fueron al Hospital San Rafael, le pusieron suero, le dieron a su madre 3 blisters de amoxicilina y lo mandaron para la casa de regreso. Pero Juan Saúl no mejoraba. Así que a los días volvieron, ahora al Hospital Rosales. Llegaron a las 8 de la mañana a urgencias y lo atendieron a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche decidieron que no tenían cupo y lo remitieron al Hospital El Salvador. Y aunque ahí la atención fue más expedita, Juan Saúl ya había perdido la paciencia y les dijo, si me van a dejar aquí, mejor me hubieran dejado en la cárcel. Yo no aguanto los hospitales ya, solo va de pullarme y suplicó a su familia que lo regresara a la casita, allá a su casita de lámina. Los médicos del Hospital El Salvador elevaron un informe con su diagnóstico antes de devolverlo a su madre, haciendo constar que Juan Saúl estuvo preso 2 años. Y escribieron también ojos pirla, secreción purulenta en ojo derecho, oído, masa retroarticular derecho, eritematoso doloroso a la palpitación, presenta orificio de aproximadamente 5 milímetros de diámetro con su salida de secreción amarillenta, no fétida, boca, dificultad a la apertura con salida de secreción amarillenta. Bueno, también escribieron otitis externa aguda, desnutrición severa, enfermedad renal agudizada, conjuntivitis, etcétera. Es decir, todos los males que acompañaban ya a Saúl. Saúl, dice, Juan Saúl fue diagnosticado con cáncer en febrero de 2024, 7 meses antes de ser liberado.
Dice también que al momento de ser revisado por algunos médicos de ese hospital, estaba ya fuera de protocolo quirúrgico y oncológico. Una persona que trabaja en el hospital y que tuvo acceso al caso explicó que el cáncer originado en el oído derecho había bajado por la garganta y había subido también al cerebro, en una zona que a esas alturas ya no era operable. Un día, Juan se quejaba del dolor de estómago. Ana recuerda que el día le dio un dolor de estómago y yo le fui a comprar una purguita que me costó casi $10, dice. Él quería hacer, pero ¿cómo iba a hacer sus necesidades si tenía restasal, dice, de tiempo de no comer conmigo? Cuando él me dijo, ay mamá, me duele, ya te voy a sobar las canillas, papito, le dijo la madre, porque era un dolor muy intenso. En eso de las canillas, incansable. Esto de aquí se le ponía, dice, y él habla de las canillas, esto de aquí se le ponía como que tuviera una bolsa de hielo heladísima, ya no aguanto los cordones, decía. El dolor es fuerte porque yo lo he tenido, él sentía que se estaba acalambrando. Eh, Todo ese dolor le llegaba al corazón, un dolor terrible. Él sudaba agua de los pies y yo fui a cortar unas plantas, chichincaste, en la madrugada junto con chichipís, orégano, y una que le dicen mala madre, dice, que es buena para el cáncer. Puse a hervir las hojas y se lo acercaba tantito, así que solo hacía que solo le llegara el humito y le daba alivio el calorcito. Solo el humito le estaba llegando a los poros porque agarraba calor, pero luego le volvía el muy sudor helado, como que usted está en una refrigeradora. Cuando yo lo tocaba las manos, las tenía como que estaba tocando agua helada, como que él estaba saliendo de esa agua heladísima. Ya no podía encoger las canillas. Y yo le decía, papito, te voy a dar masaje, pero ya no pude encogérselas. Quiso ir a hacer sus necesidades, pero ahí se cayó. Aquí está la imagen de Juan Castillo, murió de 32 años. Sus últimos 2 años de vida las pasó en prisión. Después de ser capturado bajo el régimen de excepción. 31 de octubre de 2022. Juan trabajó en el Ministerio de Obras Públicas en la construcción del bypass de la Libertad. Me voy a quedar hasta aquí. La verdad es que eh, son historias muy fuertes. Este reportaje que escribe Carlos Martínez del Faro nos cuenta la historia, una historia. Vamos a dejarlo aquí en pantalla. Le pido ahí a, a producción que me ayude para ponerlo en pantalla. Juan Saúl, imagínense, 2 años. Ese es el sistema penitenciario. Un joven que trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y que fue sometido a todo ese tipo de situaciones por un régimen de excepción, un grupo de policías que bajo una llamada anónima llegaron, lo capturan y lo someten a esto. Su familia sin dinero, sin recursos, con toda la situación que tuvo que enfrentar. La verdad es que esta historia es durísima, durísima, es un ejemplo. Y uno se pregunta, eh, ¿cómo es que estos funcionarios pueden dormir tranquilos con este tipo de situaciones, provocándole tanto dolor a la gente más pobre? No hay explicación para eso. Nada puede recompensar eso, ni sustituirlo, ni compensarlo. No importa el dinero, no importa el poder, no importa la fama, no importa un cargo, cuando este tipo de casos quedan en la historia de los grupos políticos, cuando quedan en la historia de los ejercicios políticos, cuando quedan en la historia de estos funcionarios que decidieron mirar hacia otro lado e ignorar este tipo de situaciones que está enfrentando la población y la gente. La verdad es que es durísimo, no sé. Yo quería compartírselo porque me parece que es un caso que no lo podemos pasar por alto así nomás.